Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar toda la previa del partido que va a disputar el Fútbol Club Barcelona en el estadio del Valencia, en Mestalla. En este caso es un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y el partido se va a disputar este jueves a las 9:30 de la noche, hora española. Es un partido a cara o cruz, no hay vuelta, no hay eliminatoria en Montjuïc. Por lo tanto, el Barça se la juega en Mestalla, en el campo del Valencia, y deberá emplearse a fondo si quiere ganar al equipo valencianista. Un equipo que, aunque esté en horas muy bajas, sin ir más lejos, hace apenas 15 días el Barça logró golear al Valencia por 7-1. Estoy seguro que el Valencia esperará con muchas ganas al Barça para devolverles el abultado resultado que el Barça le propinó al Valencia durante el partido liguero. No estoy diciendo que el Valencia pretenda asestarle tal goleada al Barça, simplemente el Valencia tendrá ganas de revancha y verá una oportunidad única para hacerlo en este partido de Copa a cara o cruz, es decir, si el Valencia gana ni que sea por un gol de diferencia, ya tendrá el pase a semifinales y el Barça quedaría eliminado. Por lo tanto, el Barça haría bien en no confiarse a pesar del resultado abultado que vivimos hace apenas 2 semanas. Antes de hablar de este partido, me gustaría hacer especial hincapié en algo que ha pasado en las últimas horas, que me parece bastante grave. Me refiero a la carta, al comunicado que ha emitido el Real Madrid en contra de la Federación Española de Fútbol y sobre todo en contra de el estamento arbitral español. Ya sabéis que desde aquí en el canal hemos criticado muchas veces a los árbitros, pero precisamente por lo contrario, por favorecer al Real Madrid. Es que, yo no sé si veo visiones o veo las cosas distintas, pero yo lo único que veo es que han habido errores gravísimos que han perjudicado al Barça y que han beneficiado al Madrid. Ya no solo esta temporada, yo llevo viendo esto durante toda la vida que llevo viendo fútbol. Pero bueno, al parecer los del Madrid no lo ven igual y sí que quería comentar este comunicado porque me parece muy grave. Hagamos una cosa, os leo el comunicado, sobre todo las partes más importantes, porque al final son 4 páginas, leo lo que considero más importante del comunicado y después lo comentamos, pero ya os adelanto que utiliza palabras como manipulación y liga adulterada, por lo tanto, cuidado, mucho cuidado porque son cosas muy graves y al final creo que van a traer mucha cola. Empiezo leyendo los párrafos más importantes y después, si os parece, lo comentamos. El comunicado dice: los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Lo sucedido en el RCD Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Y luego el comunicado sigue diciendo: la brutal entrada sobre Kylian Mbappé, por detrás, sobre el gemelo y sin posibilidad alguna de disputar el balón, y el gol absolutamente legal de Vinicius Junior, que fue anulado por una supuesta falta previa a Kylian Mbappé, pese a que las imágenes demuestran que en dicha jugada quien fue objeto de falta previa, un penalti claro, fue nuestro jugador. Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo. Los graves problemas estructurales del arbitraje español han quedado en evidencia en los últimos años, con revelaciones que han puesto de manifiesto prácticas incompatibles con la transparencia y la imparcialidad que debe regir la competición. Las irregularidades en la utilización del VAR en contra de nuestra entidad han sido acreditadas por resoluciones judiciales que han evidenciado cómo las imágenes mostradas a los árbitros han sido incluso manipuladas para inducir a decisiones erróneas en contra del Madrid. Se trata de una forma de actuación recurrente utilizado como mecanismo para perjudicar al Real Madrid.
O sea, en este comunicado básicamente el Madrid habla de intención y alevosía y de que los árbitros y el sistema arbitral perjudican y manipulan la información que hay en el VAR para ir en contra del Real Madrid. Cuidado, pero que esto no lo está diciendo un periódico, esto lo está diciendo el Madrid como institución. Y esto es muy, pero que muy grave. Mucho. Cuando los árbitros, durante años y años, no han hecho otra cosa que beneficiar al Real Madrid. Ha sido una constante desde que yo tengo uso de memoria. Y antiguamente, por lo que me cuentan, aún ha sido mucho peor. Mucho peor. Pero mucho peor, ¿vale? Es muy grave que el Madrid se queje de los árbitros, con la de injusticias arbitrales que hemos visto en contra del Barça y a favor del Real Madrid. Voy a hablar un poco solo de lo que se ha visto este año, ¿vale? Solo de este año. Hemos visto cómo le pitaban en el campo del Getafe a Rüdiger un penalti a favor del Madrid por un agarrón a Rüdiger, que es Rüdiger el que se lleva arrastrando al propio jugador del Getafe. Luego, un penalti clarísimo contra el mismo equipo, contra el Getafe, a favor del Barça, no lo pitan ni el árbitro de campo ni el VAR. Un agarrón a Koundé prolongado desde la frontal del área hasta el área pequeña del portero. Y este penalti no lo vio ni el árbitro de campo ni el VAR. El VAR hizo caso omiso al penalti clarísimo sobre Koundé. No pasó lo mismo con el agarrón de Rüdiger al jugador del Getafe, que fue penalizado con la pena máxima. Luego, contra Las Palmas, penalti clarísimo sobre Pau Cubarsí, pero clarísimo, pisotón por detrás en el talón de Aquiles, hicieron sangrar al propio jugador. ¿Cuál fue la excusa del árbitro? Es que el jugador no te ve, fue un accidente. Venga, hombre, venga, por Dios, que somos adultos. ¿Cómo va a ser un accidente? Entonces, por esta regla de 3, un jugador dentro del área puede ir con los ojos cerrados y dando mamporrazos por doquier, a todo el mundo que le dé la gana, ¿no? ¿Os parece bien esto? Me cierro los ojos y como no veo nada, voy dando golpes. Hombre, pues yo creo que el jugador defensa debe ser consciente de que si da una patada o hace una falta dentro del área, es penalti. Es que no me parece una excusa razonable que no lo haya visto, es que me parece ridículo incluso. Es que si fueran niños pequeños, vale, es que no te he visto, pobrecito, pero es que es fútbol profesional, por Dios. Es que es de risa, de verdad. Y luego el agarrón en ese mismo partido a Pau Víctor, que lo agarran de la camiseta y lo tumban al suelo. Pero un agarrón que casi le rompen la camiseta, exagerado. Y luego aquí añade situaciones como las que le toca vivir al Barça cada partido del juego duro de los rivales. Que esto a los equipos que juegan contra el Madrid no se lo permiten. No le permiten a los equipos jugarle al Madrid como le juegan al Barça, de ninguna forma. De ninguna forma. El otro día lo decíamos contra el Alavés, que el Barça venció por 1-0. Y lo digo hoy para que no parezca una excusa. Que es que no es normal el listón donde ponen los árbitros de faltas en contra del Barça. Que a los equipos contrarios les está permitido absolutamente todo contra el Barça. Lo vimos el otro día contra Las Palmas también. El manotazo que le da Sandro al cuello a Balde, que no fue sancionado ni con falta. Que Balde se quedó sin respiración, tuvieron que llevárselo del campo directo al hospital. Tuvieron que activar el protocolo de sustitución por conmoción cerebral. Que algún día vamos a tener una situación grave de verdad. Y esto será consecuencia de que van subiendo el listón y que cada vez permiten entradas más duras a los futbolistas del Barça. Sin ir más lejos, el otro día contra el Alavés, Araujo, por poner un poco el brazo, por poner un poco de cuerpo, ya le enseñaron tarjeta amarilla. Por poner un poco el brazo en la cara del otro jugador, simplemente ponía el cuerpo, el brazo. Pero no fue un manotazo o algo duro. Pero en cambio, cuando Sandro le da ese golpe terrible en la garganta a Balde, eso no fue ni falta. Ni falta. En el campo del Betis
Chimi Ávila tuvo que ser expulsado prácticamente cada vez que tocaba el balón. Pero ¿sabéis quién terminó expulsado en ese partido, no? Hansi Flick. Hansi Flick por quejarse nada, un poquito, nada. Mucho menos de lo que hace Vinicius cada partido. Por quejarse absolutamente nada, lo expulsaron. Pero sí, Chimi Ávila repartió lo que le dio la real gana contra el Barça y no lo expulsaron, no pasó nada. Pero es que esto lleva pasando durante toda la temporada. Contra el Rayo Vallecano, en los primeros partidos del año, ya lo dijimos aquí en el canal, que esta liga iba a ser muy difícil, porque si los arbitrajes eran como ese día, que le anularon un gol válido al Barça por una falta inexistente de Koundé, que no pitaban ni una falta del Rayo, que permitían el juego duro en ese partido y en todos los que se han jugado durante esta liga. En el partido en el Santiago Bernabéu, que el Barça gana por 0-4, más de un jugador del Madrid tendría que haber terminado expulsado. En el partido de Supercopa de España, que el Barça vuelve a golear por 1-4, Vinicius no debería haber terminado el partido. Camavinga lo mismo, y Rudiger lo mismo. ¿Vale? Y se lo perdonan los árbitros porque tienen miedo de las consecuencias que pueda tener el Madrid. Porque hacen comunicados, se quejan de los árbitros, los ponen en el punto de mira, y los árbitros no se atreven a enseñar las tarjetas que deberían enseñar. Especialmente con Vinicius, que yo no puedo entender que solo lo hayan expulsado una vez en lo que lleva en el Real Madrid. Se pasa el partido faltando el respeto a los otros equipos, a los compañeros, a las aficiones contrarias, a los árbitros. Se pasan los partidos igual siempre. Y solo lo han expulsado una vez. Y encima, el acta arbitral fue benevolente, cambiando los hechos y lo que había sucedido, para que el jugador pudiera volver en menos partidos. Es decir, que no tuviera que ser sancionado durante tantos partidos. Esto es muy grave. Y el Madrid en este comunicado habla de manipulación arbitral. Lo que es manipulación es cambiar un acta arbitral para favorecer a un futbolista del Madrid. Esto es manipulación. Esto es muy fuerte, de verdad. Muy fuerte. Es muy grave. ¿Qué pasó con Casemiro cuando se fue al Manchester United? ¿Os acordáis? Que lo expulsaron en 2 partidos seguidos. Solo empezar la competición, una de las entradas que él estaba acostumbrado a hacer, porque en el Madrid no se la sancionaban, expulsión. Vuelve después de la sanción pertinente y al siguiente partido vuelve a jugar y lo vuelven a expulsar, porque al Madrid le permiten hacer entradas que no se las permiten hacer a ningún otro equipo del mundo. Pero cuando estos jugadores cambian a otro equipo, se encuentran en que el arbitraje cuando estás en otro equipo no es el mismo. Y esto es algo que han reconocido exfutbolistas del Real Madrid. Esto lo ha reconocido Álvaro Morata y Sergio Ramos. Cuidado, un emblema del madridismo como Sergio Ramos, que cuando estaba en el Sevilla, igual que Morata en el Atlético de Madrid, dijeron que cuando jugaban en el Madrid les pitaban distinto. Les permitían más. Y pedían lo mismo cuando estaban en el Sevilla o el Atlético de Madrid, hombre, esto de verdad es de una hipocresía y una falta de respeto, ya no al mundo del fútbol en general, a las aficiones y al mundo del fútbol. Por Dios. O sea, cuando tú estás en el Madrid, te está bien todo, ¿no? Te está bien hacer entradas y que no te las piten. Y cuando sales del Madrid, terminas reconociendo precisamente lo que vemos todos. Hombre, por favor, que esto es muy serio, de verdad. De verdad, y encima tenemos que aguantar estos comunicados hablando de manipulación y de que cambian las imágenes del VAR para perjudicar al Madrid. ¿Esto qué es, por favor? Vosotros, imaginaros por un momento que al Madrid le ganan una final de la Champions por gol en fuera de juego, como sucedió entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que el Madrid venció una Champions marcando un gol en fuera de juego. Imaginaros que suceda al revés, o imaginaros, ya no vamos tan lejos, lo que sucedió el año pasado contra el Bayern de Múnich. Imaginaros que al Madrid en semifinales de la Champions está perdiendo
1-2 en campo contrario. Y en las últimas jugadas del partido, el Madrid logra empatar, forzando una prórroga. Pero que claro, que el árbitro, como ya había pitado fuera de juego, antes de dar opción a que el VAR pueda revisar la jugada, como se hace siempre actualmente desde que hay VAR, el gol no puede subir al marcador y encima la jugada no puede volver a ser... Bueno, el VAR no puede avisar porque ya había pitado antes al árbitro. Imaginaros que esto le pasa al Madrid en contra. El lío que se monta. ¿Os lo imagináis? ¿Os lo ponéis en contexto? Porque si el Madrid lió la que lió con Vinicius porque no le dieron el Balón de Oro, cosa que France Football no tiene ninguna obligación de darle el Balón de Oro a ningún futbolista, esto se elige libremente por los periodistas, no hay ninguna obligación de dárselo a este o a otro, es una votación democrática y opinable. Si el Madrid lió la que lió con el Balón de Oro y ha liado la que ha liado ahora con los árbitros, siendo el equipo que más penaltis le pitan a favor y el que menos en contra, si ha liado la que ha liado por esto, imaginaros la que liaría si le estropean una final de Champions en gol en fuera de juego o unas semifinales anulándole un gol válido que forzaría la prórroga y podría dar el pase a la gran final. Imaginaros la situación, la que se hubiera liado. La prensa, el Madrid como institución, las quejas que hubieran presentado, a lo mejor se van de la competición. Le hacen al Madrid lo que le hicieron el año pasado al Bayern y a lo mejor se van de la competición. Y no solo el año pasado. Ancelotti, cuando entrenaba al Bayern y se enfrentó al Real Madrid, perdió una eliminatoria de Champions contra el Madrid con 2 o 3 goles en fuera de juego que le dieron al Real Madrid. Y entonces Ancelotti sí se quejó. Ahora ya no. Ahora cuando está el Madrid y lo favorecen ya no dice nada. Pero en ese momento, cuando estaba en otro equipo y vivió en sus carnes las injusticias a favor del Madrid, en ese momento sí se quejó. Y luego aquí añadir situaciones como las que ha vivido el Barça, de, goles en el campo del Betis que entran medio metro dentro de la portería y se lo anulan, un gol que hubiera podido valer una liga. O en la última jornada, ese partido contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, que hubiera dado una liga, que al Barça le anularon un gol en fuera de juego que era perfectamente legal. ¿Qué hubiera dicho el Madrid entonces? ¿Qué hubiera dicho? O por ejemplo el año pasado, sin ir más lejos, en el Clásico en el Bernabéu, el piscinazo de Lucas Vázquez buscando la pierna de Cubarsí, o el gol que no le dieron a Lamine Yamal. Qué casualidad, no es que no funcionaba ninguna cámara, qué casualidad, en todo el Santiago Bernabéu, uno de los que dicen que es de los mejores estadios del mundo, con ese techo retráctil, con la hierba que se puede invertir para hacer conciertos, y que no haya ninguna cámara funcionando en ese ángulo. Qué casualidad, y nos lo debemos creer, ¿no? Ya, seguro, qué casualidad. Por Dios, es que de verdad, es que es de risa. Y encima aguantar este tipo de comunicados, es que es muy fuerte, mucho de verdad. En fin, ya pasamos a hablar de la previa del Barça contra el Valencia, que al final esto es fútbol, y lo demás al final son polémicas que no llevan a ningún lado. Es que me parece súper injusto que el Madrid precisamente se queja de los árbitros cuando debería ser el equipo que menos derecho tiene a quejarse, que le pitan va a penalti por partido, que se los pueden repartir Vinicius, Bellingham y Mbappé, y a final de temporada tendrán un montón de goles cada uno solo en penaltis. Por Dios, en serio, es que es de risa. Bueno, en fin, vamos a hablar del partido del Valencia contra el Barça. En este caso se juega en Mestalla, como he dicho, el jueves a las 9:30 de la noche. Es un partido que es a cara o cruz, es un partido único, y bueno, el Valencia lo afronta con ganas de revancha después del 7-1 que le propinó el Barça hace apenas 2 semanas. Decir que Dani Olmo en principio ya ha hecho parte del entrenamiento con el resto del equipo y se tiene más precaución con Gavi, ¿vale? En el sentido de que sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza y de momento hoy no se ha entrenado con el grupo, ha hecho trabajo específico en el gimnasio.
y veremos tanto si Dani Olmo como Gavi llegan a la convocatoria para el Valencia. En caso que no lleguen, pues bueno, como digo siempre, el centro del campo del Barça está muy bien cubierto y en principio tendremos margen de maniobra con otros futbolistas como Pedri, Fermín, Casado, ¿vale? Entonces, en principio no deberían preocupar excesivamente estas bajas. Dicho esto, también quería hablar sobre una noticia que ha salido en las últimas horas, que es el fichaje de Nico González por el Manchester City. Nico, todos sabemos que forma parte de la cantera del Barça y se fue al Porto, no sé si fue este año o el pasado, creo que fue el año pasado, sí, el verano pasado se fue al Porto y el Barça se aseguró una opción, un porcentaje, en caso de una futura venta. Bueno, el caso es que entre la venta del Porto al Manchester y lo que ya hizo el Barça en el correspondiente traspaso al conjunto de Portugal, el Barça va a ingresar un total de 21,8 millones por Nico, lo que no está nada mal teniendo en cuenta que es un futbolista que sale de la cantera, que no has hecho ninguna inversión para ficharlo y son números muy positivos para las arcas azulgranas. En este sentido, quería comentar que el Barça ha hecho grandes negocios con futbolistas que apenas han disputado minutos en el primer equipo. Voy a leer una lista de futbolistas y lo que se ha hecho de traspaso para que veáis al final el montante final, que no es nada despreciable. Es decir, 21,8 millones por Nico entre Manchester y Oporto. Luego el Barça hizo 10 millones por Mika Faye, que se fue vendido a Rennes. Luego 10 millones por Julián Araujo, dirección Bournemouth. 9 millones por Xavi Riad, que se fue al Crystal Palace. 6 millones por Marc Guiu, al Chelsea. 5 millones por Unai, que se fue al fútbol árabe. Y 3 millones por Stanis Padrola, que se fue a la Sampdoria. En total esto suma 64,8 millones de euros. Son números para mí muy muy positivos, teniendo en cuenta que son futbolistas que prácticamente no han disputado minutos en el primer equipo azulgrana. Por lo tanto, de la misma forma que muchas veces criticamos al Barça por hacer ventas de futbolistas del primer equipo muy por debajo del precio que deberían valer, pues también se debe decir estas buenas noticias y esta buena gestión por parte de futbolistas de la cantera que no cuentan para el primer equipo, pero que sí se puede llegar a un montante económico importante para el Fútbol Club Barcelona. Lo vuelvo a repetir, 64,8 millones, lo cual está muy muy bien, muy positivo para el Fútbol Club Barcelona y en este sentido un gran trabajo de Deco y de la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, dicho esto, quiero pasar a una posible alineación para el partido del Barça contra el Valencia. En la portería he puesto a Chesney, aunque teniendo en cuenta que Chesney es el portero titular en Liga y en Champions actualmente, tampoco sería de extrañar que en Copa pusieran a Iñaki Peña, pero bueno, veremos porque la situación en la portería del Barça actualmente es bastante complicada. Luego de centrales he puesto a Cubarsí y Araujo. Debo decir que no sería de extrañar que jugara Eric García, porque el otro día Araujo y Casado fueron los primeros sustituidos en el partido contra el Alavés, cuando el partido en la primera mitad no funcionaba del todo bien. Sí que es verdad que Eric García te da mejor salida de balón, pero es que yo creo que en un partido como contra el Valencia en Mestalla, que será muy caliente, que seguro que el Valencia te va a apretar y va a tener sus contras, a mí me da más seguridad Araujo que Eric García, porque al final Eric García en la salida muy bien, pero corriendo hacia atrás muy flojo. Entonces, bueno, si juega la pareja de Cubarsí más Araujo, Cubarsí tiene muy buena salida de balón y Araujo, en cambio, también, igual que Cubarsí, defienden los dos muy bien, ¿no? Pero Eric García sí que me da ciertas lagunas a nivel defensivo y cierta intranquilidad. Por lo tanto, en este sentido, creo que Araujo debería ser titular. Y luego los laterales, los de siempre, Balde y Koundé. Y así pasamos al centro del campo. Creo que Frenkie de Jong le va a coger el relevo a Casado. Y no es que yo prefiera a de Jong que a Casado, no, todo lo contrario. Yo prefiero
1000 veces más a Marc Casadó que a Frenkie de Jong. Lo que pasa es que estoy viendo cierta tendencia por parte de Hansi Flick a poner a De Jong cada vez que puede y lo sustituye habitualmente por Casadó. Y al otro día contra el Alavés lo vimos que en el descanso dio relevo al mediocentro azulgrana, al mediocentro catalán del Barça, por el mediocentro neerlandés. Y parece, en cierto modo, que últimamente esta está siendo la tendencia, ya sea en sustitución o en el 11 titular. Entonces, para mí no es una buena noticia, porque Casadó para mí te ofrece mucho más que De Jong, pero me da cierto temor, me da cierto coraje que Hansi Flick pueda tomar una decisión con Casadó y De Jong parecida a la que tomó en su momento con Iñaki Peña y Chesney. A mí no me parecería acertada, porque Casadó es un futbolista que lucha y presiona muchísimo más que De Jong, pero muchísimo más, de lejos. Frenkie de Jong, ya todos los que sois habituales del canal sabéis que no es un futbolista que a mí termine de gustarme. Creo que desde que llegó al Barça ya hace 5 temporadas nunca hemos visto al futbolista que esperábamos. Es un futbolista que pocas veces lo vemos presionar, no da asistencias, no marca goles, y en este sentido para mí su rendimiento y su bagaje en el FC Barcelona es bastante pobre y bastante decepcionante, y además debemos tener en cuenta que por detrás de Lewandowski es el futbolista que más cobra de la plantilla. Por lo tanto, creo que haría bien al Barça en buscarle una salida de cara al verano. Luego, interiores o mediapuntas, Fermín sería más bien mediapunta, Pedri interior, jugando más al lado de De Jong en la base de la jugada, modo organizador de juego. Por cierto, decir que Pedri está a un nivel sublime. Toda la temporada está a un nivel espectacular, pero es que últimamente aún está mejor. El otro día contra el Alavés, sí que es verdad que le dieron el MVP a Lamine Yamal, pero para mí el mejor del partido fue Pedri. Dio una exhibición de fútbol. Lamine también, no estoy diciendo que lo hiciera mal, todo lo contrario. Pedri y Lamine para mí los mejores, pero Pedri para mí es vital para este Barça, no solo por las asistencias, por cómo organiza el juego, sino también por cómo presiona, porque es curioso, ¿no?, que un futbolista con un físico tan reducido, por decirlo de algún modo, no es un futbolista exuberante como puede ser Tchouaméni, que es un futbolista muy musculado físicamente, muy bien dotado, brutal, ¿no?, con unas capacidades físicas espectaculares. Pedri es todo lo contrario. Pedri es un futbolista bajito, pequeñito, delgadito, pero es que me está sorprendiendo mucho este año cómo está aguantando la temporada sin lesiones, jugándolo todo, todos los minutos, y además presionando y al nivel que ofrece hasta el final del partido. Que otros años lo veíamos enseguida muy cansado, pero este año se ve muy en forma. Es increíble la puesta a punto que ha hecho Hansi Flick en este Barça, porque se ven jugadores a un nivel totalmente distinto al que veíamos otras temporadas. Es totalmente increíble. Y luego la delantera, los de siempre. Rafinha, incombustible, también igual que lo que comentaba de Pedri, pues lo mismo con Rafinha. Lewandowski, indispensable, el goleador del Barça junto a Rafinha. Y Lamine Yamal, la magia del Barça, la perla del FC Barcelona y la máxima estrella del equipo. Creo que van a jugar estos, veremos la decisión final de Hansi Flick. Y por otro lado, también quería comentar que el Real Madrid se enfrentará el miércoles al Leganés en partido de Copa, y un Madrid que afronta este partido con muchísimas bajas. Tiene la baja de Rüdiger, ahora se añade la baja de Álava, y en defensa el Madrid es un auténtico cuadro. Lucas Vázquez tendrá que jugar de lateral, y Tchouaméni también tendrá que jugar reconvertido como defensa, porque el Madrid, ya os digo, después de la lesión de Militao, de Carvajal, está en cuadro, y estas son para toda la temporada, y ahora se añade Rüdiger y Álava, y ahora deben afrontar el partido contra el Atlético de Madrid y el Manchester City. No sé cómo le va a salir la jugada al Madrid, pero con estas bajas yo me preocuparía. Y bueno, los otros partidos de Copa son la Real Sociedad, que se enfrenta al Osasuna. Esto será el jueves, antes del FC Barcelona, a las 7:30.
y el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Getafe, y este partido será hoy mismo, martes, a las 9:30 de la noche, ¿vale? Vuelvo a repetir, Atlético hoy a las 9:30, el miércoles el Leganés se enfrenta al Real Madrid, y ya el jueves tendremos Real Sociedad Osasuna y Valencia-Barça, ¿vale? Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!